Hola, mi nombre es Julio Burgos y bienvenido a este espacio que hemos decidido llamar Entre Líneas, con el propósito de poder aprender a comprender las Escrituras. Hace un tiempo atrás, cuando conocí al Señor, siempre se me decía desde el púlpito, lee la Biblia, lee la Biblia. Y bueno, sin tener una persona que me dirija, un maestro, un mentor, leer la Biblia se convertía en una disciplina que con mucho esfuerzo, por ejemplo, trataba de leer la Biblia en un año, en 365 días. Créanme que no duraba las primeras 2 semanas, no pasaba de Génesis. ¿Por qué? Porque llega un momento donde yo necesito un contexto, al menos algo histórico, algo que me ayude a entender lo que estoy leyendo. Si no, se convierte en leer, como decimos en muy buen boricua, al papagayo. Así que poco a poco en mi crecer como creyente, empecé a desarrollar cierta resistencia a leer las escrituras, porque es que si no tenía alguien que me dirigiera, pues siempre encontraba ese obstáculo. Así que desarrollé una vida como cristiano completamente almática. Cuando digo almática me refiero a que mi énfasis era todo en la adoración, por ejemplo, en la oración, pero mi lectura de la escritura se limitaba a lo que escuchaba los domingos a través del púlpito. Así que mis interpretaciones eran basadas en lo que podía ver o escuchar en un momento determinado, pero no de una búsqueda ni de un interés genuino en ver qué hay detrás. No tenía quien me dirigiera, no tenía quien me guiara. Así que no sé si tú has pasado por algo igual, pero mi intención a través de este proyecto es que juntos podamos aprender y ver el contexto detrás de lo que dice la escritura. Ver precisamente eso, qué dice entre líneas. En muchas ocasiones Jesús hablaba a sus discípulos y lo hacía a veces con sarcasmo, a veces lo hacía de manera directa, pero el tono en que se hablaba, todo eso era muy importante porque eso nos ayuda a entender la escritura y que se vuelva viva en nuestras vidas. La escritura está para ayudarnos a entenderla y de alguna manera poder entender lo que decía el salmista cuando decía que la palabra era dulce como la miel y no como cualquier miel, sino como la que destila el panal. Eso es lo que intentamos con este proyecto y es que la palabra empiece a sabernos dulce, que la disfrutemos y que sea algo que vayamos aprendiendo y sintiendo en nuestro espíritu que la necesitamos para vivir y poder entender por qué Jesús decía que Él es el pan de vida y que ese pan es su palabra y que cada día tengamos ese deseo y esa hambre por aprender y conocer más de las escrituras. Con el tiempo en mi caminar como creyente, el Espíritu Santo empezó a poner en mí el deseo y el querer como el hacer, de forma que pueda acercarme a las escrituras ya sin ese resentimiento, sino con la intención de aprender más. Sobre todo cuando se trataba de Dios, el Dios que veía que me explicaban en el Antiguo Testamento me parecía muy diferente al que Jesús hablaba en el Nuevo Testamento. Eso me traía mucha dificultad. Yo soy maestro de profesión y maestro de matemáticas. Como maestro de la ciencia de las matemáticas, yo provoco en mis estudiantes el pensamiento crítico. Sin embargo, se me enseñó cuando empecé en el Evangelio que no debía cuestionar mucho, simplemente creer por fe. Y en ocasiones cuando sentí el deseo de querer aprender o conocer más, me sentía que estaba pidiendo mucho y que no debía cuestionar, simplemente creer. Eso fue un proceso del cual yo pasé por muchos años. Sin embargo, tuve la oportunidad de facilitar un estudio sobre fundamentos de fe y a través de ese estudio, la persona que dirigió el estudio, simplemente yo era un facilitador, tuvo la interesante acercamiento a las escrituras donde empezó a hablar más de Jesús para que a través de Jesús pudiéramos entender a Dios. Y siendo esta persona periodista de profesión, pues él evitaba cualquier lenguaje de iglesia. Lo hacía de manera que cualquier persona que no conociera a Jesús pudiera
entender a través de su lenguaje de qué trataba el Evangelio. Y mientras estoy dando el estudio, que consistía de 8 sesiones, por fin algo me hizo clic. Y fue precisamente cuando empezamos a hablar de Jesús. Una de las cosas que no empecé a notar es precisamente el hecho de que Jesús, cuando vino a la tierra y predicaba el Evangelio, lo hacía de una manera egocéntrica. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que él hablaba de sí mismo. Él, cuando hablaba de que Dios es la luz, él no señalaba arriba ni a quien sea que predicara y decía Dios es luz. Él decía, yo soy la luz del mundo. Él decía, yo soy el pan de vida. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él tenía un discurso donde él se señalaba y hablaba de sí mismo. Y si pensamos en las personas que le seguían, debe ser maravilloso andar con alguien que hace milagros. ¿A quién no le gustaría? En una ocasión estaba frente a la sinagoga y muchos le seguían, y ahí de pronto le da a Jesús a hablar de que para conmemorarlo y de manera que permanezcamos en él, teníamos que tomar su sangre y comer su carne. Muchos escucharon eso y se miraron unos a otros, pero ¿de qué habla este hombre? De que vamos a ser carnívoros, ¿no? Y entonces se fueron y solamente quedó Jesús con sus discípulos. Le cuestionan a Jesús, palabra dura habla, les contesta, bueno, si quieren, váyanse y síganle. Jesús les dice, bueno, pues váyanse si quieren, no me tienen por qué seguir. O sea que Jesús, cuando predicaba, era difícil de escuchar. Ningún conocido líder religioso, ni Buda, ni Mahoma, ni Gandhi, nunca de ellos se atrevió a decir que eran dioses. Sin embargo, Jesús sí lo dijo. Otra ocasión le preguntan a Jesús porque no notan hablar de Dios con tanta familiaridad y le dicen, pero tú hablas de Dios de esa manera, muéstranos a Dios. Y Jesús le dice, bueno, si quieren ver a Dios, véanme a mí. Por eso cuando llegue el momento de la crucifixión, si yo hubiese sido un discípulo, yo también me hubiese escondido. Yo lo hubiese negado no una, dos, tres, más de 3 veces. Porque el hombre con el que andé 3 años, que decía ser Dios, ahora se dejaba matar en una cruz. ¿Y de qué forma? De una forma tan humillante. ¿Quién va a predicar de un hombre que acababa de decir que era Dios y ahora está muerto en una cruz? De eso es que se trata. Fue eso lo que me hizo clic. Porque entonces él predijo su muerte. Él predijo que iba a resucitar. Así que al tercer día, al Jesús resucitar, todo lo que dijo quedó validado. Si Jesús habló de Moisés, Moisés existió. Si Jesús habló de Adán, Adán existió. Si Jesús habló de todos los personajes y todo lo que dijo, quedó validado como verdadero, porque él predijo su muerte y él predijo su resurrección. Es por eso que Pablo advierte diciendo, es que si no entiendes y si no aceptamos la resurrección de Jesús, de nada vale predicar este evangelio. Jesús predicó por su propia boca que iba a resucitar y eso valida todo lo que dijo y por consiguiente valida toda la escritura. Y es ahí donde nace el proyecto Entre Líneas. Queremos pasar de lo emocional al entendimiento y de esa manera profundizar en las escrituras. ¿Qué tal si empiezo a leer el Antiguo Testamento y empiezo a buscar dónde está Jesús? Pensemos en el relato de Abraham e Isaac. Isaac era tipo de Jesucristo. Dios le dio la encomienda a Abraham de sacrificar al hijo de la promesa. Y Jesús era el Cristo prometido. Entonces empecé a entender que el Antiguo Testamento no es una serie de historias desconectadas, no, todo lo contrario. Todas están unidas por un hilo y él es el hilo de Jesús. Eso es lo que une todas las escrituras en la gran promesa de nuestro Salvador, Jesús. Desde ese día, la Biblia dejó de ser un libro que me hacía buscar lo que me hacía sentir. No, ya empezó a ser un libro que me empezó a dar una razón
de vivir, pero también de entender lo que por tantos años he creído y en lo que he confiado. Jesús mismo lo dijo en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Recordemos que cuando Jesús dijo eso, aún el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento se vino a escribir aproximadamente dentro de 60 a 70 años después de la muerte de Jesús. Cuando se refería a las escrituras en aquel entonces, a Moisés, a los salmos y a los profetas, todas estas páginas hablaban de él. En Génesis, Jesús es el creador y la simiente prometida. En Éxodo es el Cordero Pascual. En Levítico, el sacrificio perfecto. En Números, la roca que da agua viva. En Deuteronomio, el profeta mayor que Moisés. En Josué, el verdadero libertador. En Salmos, el pastor que guía nuestras almas. En Isaías, el siervo sufriente. En Daniel, el Hijo del Hombre que viene en gloria. Y así podríamos seguir. Por eso, toda la escritura está interconectada por ese hilo rojo que podríamos llamar la sangre de Jesús. Una vez que descubres eso, ya no puedes leer la Biblia igual. Entonces entendía al salmista cuando dijo en Salmos 119:103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Quizá tú también has sentido que leer la Biblia es difícil. Quizás se te ha hecho difícil entenderla o la encuentras repetitiva, pero quiero animarte a que no te rindas. Cada página, cada palabra tiene a Cristo entre líneas. Cuando leamos el Antiguo Testamento, busquemos a Jesús. Cuando leamos los Evangelios, escuchemos su voz. Y cuando leamos las cartas en el Nuevo Testamento, ¿qué tal si vemos cómo el Espíritu Santo le enseñó a la iglesia a vivir lo que Jesús predicó? Leer entre líneas es eso, buscar a Cristo en todo. Y esa búsqueda transforma. Entre líneas es un espacio para aprender, reflexionar y buscar y redescubrir a Jesús en cada texto. En los próximos episodios vamos a aprender cómo leer la Biblia con propósito, cómo entender los contextos y cómo conectar cada pasaje con la historia de redención. Porque leer la Biblia no puede ser un hábito, es un encuentro. Y cada encuentro con la palabra nos acerca más a Él. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Si te bendijo, compártelo. Dale like a este video y suscríbete a este canal. Y recuerda, cada versículo tiene una historia. Cada historia apunta a Cristo. Y Cristo siempre está entre líneas.